Bueno, pues ahí está este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a un año de ser elegido justamente en el cargo y además, bueno, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a dos grandes analistas, una de ellas Marta Naya, quien pues Hola. Además acaba de estrenar el programa y más adelante nos va a estar platicando. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y Alejandro Sánchez, columnista también del Heraldo de México. Muchas gracias, buena tarde. Un discurso de prácticamente hora y media que inicia aproximadamente a las 5 de la tarde. Andrés Manuel López Obrador acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y que bueno, pues fue muy concreto, digamos, se tocaron temas de los que ya había anunciado en campaña y de los que se han implementado ahora a lo largo de este gobierno. Yo quisiera empezar con el análisis de Marta y preguntarte, bueno, pues ha dicho, por ejemplo, y temas muy concretos como es el combate al huachicol y todo esto, pero antes de ir a un análisis ya un poco más profundo, tenemos allá en Palacio de Gobierno a nuestro compañero Mariano Riva Palacio, quien ha estado siguiendo también de cerca este discurso y este evento desde muy temprano. ¿Cómo estás, querido Mariano? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. No estoy conectado. Adelante, Mariano, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a retomar en un momento. Pero bueno, inició hablando del combate al huachicol. Mira, antes de entrar así al fondo, ya que no estuvo el reportero, déjame llamar la atención sobre las formas. ¿Dónde estaba ubicado, para empezar, el templete, ¿no? ¿A dónde miraba? Primero tenía enfrente al Palacio de Gobierno, donde él mismo fue jefe de gobierno, donde él mismo despachó tiempo antes, donde hoy despacha Claudia Sheinbaum, que todo el mundo la ve prácticamente como la Delfina, por llamarla de alguna manera, ¿no? La posible sucesora. A sus espaldas, respaldado, no dándole la espalda, sino más bien respaldado, pues ni más ni menos que por las torres de catedral, el poder religioso. A su izquierda, a mano izquierda, ni más ni menos, el lugar donde despacha, el despacho presidencial, y es un gobierno de izquierda. Y ahí atisbando en un rinconcito, pues la Suprema Corte, pues nomás así como que echando ojo, ¿no? Entonces, para empezar, me parece muy simbólico la manera en que fue dispuesto el escenario del Zócalo para su primer festejo, ¿no? Sería, digamos, mi primer apunte. Y nada más remato con esto para darles paso a ustedes. Dos nombres mencionó a lo largo de su discurso de hora y media. Uno, precisamente el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Jefa de gobierno, cuando pues prácticamente la placea. Sí. Y uno segundo, casi al final del discurso, que es el del fiscal general Alejandro Gertz Manero, al cual él mismo le dio un buen empellón en una de las mañaneras hace un par de días. Buen análisis ahí, Marta, interesante de lo que nos platicas, Alejandro Sánchez. Sí, es la misma posición justo que toma cuando va a agradecerle de tomar protesta en la Cámara de Diputados, se posiciona en ese mismo lugar, le dan su baño de pueblo, incluso le dan un baño ahí con incienso, él se arrodilla y le dan como su palmadita para que inicie el gobierno. Yo quisiera destacar un poco el mensaje velado que da Andrés Manuel en el transcurso de su hora y media cuando habla de esta política migratoria que de alguna manera lo dice sin decirlo de tal cual, pero dice prácticamente que hay un reajuste en su año de gobierno, porque ese tema no estaba planteado inicialmente, no tenía presupuesto, no tenía estrategia, la Guardia Nacional se iba a dedicar a otras cosas y él prácticamente se disculpa, pero al mismo tiempo también le baja la intensidad a este debate que ha sido si Trump dio el manotazo en la mesa y le ganó la partida de una manera muy velada. Él dice, bueno, pues ahora vamos a tener que hacer una estrategia migratoria donde no se va a usar la fuerza, pero se va a usar a la Guardia Militar. Que me parece que lo tocó muy por encimita el tema migratorio, ¿no? Totalmente totalmente por encima, pero tenía que tocarlo. Y otro tema que destacaría es que no hace referencia en ningún momento al asunto de la violencia de los secuestros en el país. Tenemos en este primer semestre de gobierno las cifras más altas en toda la historia en materia de delincuencia, de asesinatos. Menciona por ahí el tema de cuántos periodistas y cuántos defensores de derechos humanos está cuidando su gobierno, pero en ese
ámbito también se le han disparado las cifras a Andrés Manuel, y en eso no, es una de los principales demandas ciudadanas. Yo creo que si no es la principal, es la segunda, y en esa materia no dio un mensaje claro y contundente, solamente al final pide que le tengan paciencia, sí, y que hay que estar unidos, y da por ahí que el pueblo tiene que seguir siendo fiel a este proceso de cambio, y a la 4T lo dice de esa manera. Marta, vamos a ver si te parece una parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que algo de lo primero que habló fue de la producción petrolera y del combate al robo de hidrocarburos. Y si te parece, entramos en este tema y luego lo analizamos. Vamos a ver qué es lo que dijo al respecto Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en unos minutos lo vamos a tener ya, porque él dice, se ha disminuido el robo de combustible en un 94%. O sea, prácticamente ha dicho, se desaparece el huachicol. ¿Tú qué piensas? No lo sé, digo, pues tampoco tenemos bolita de cristal para saber si es cierto, ni tenemos los medidores, ni manera de probarlo. No, yo creo que más allá de la enumeración de todo lo que logró o de lo que está pendiente, yo lo que me fijaría mucho más es en qué hizo énfasis y en qué no, ¿no? ¿Qué importancia le dio a cada cosa? Y de entrada, pues yo manifestaría, por ejemplo, cuál marcó como su objetivo, por qué estaba hoy, a un año de distancia, ahí parado en la plancha del Zócalo, y cuál era su objetivo principal. Eso de entrada. ¿Y qué fue lo que dijo al respecto? Bueno, que estaba ahí porque tenía que cumplirle y refrendarle al pueblo que no le va a fallar, número uno. Parece muy elemental, pero bueno, para él eso, digamos, eso era muy, muy importante decirlo, refrendarlo, y luego el señalamiento, que no deja de ser bastante fuerte, cuando dice que su objetivo ahora era desterrar el régimen corrupto y despiadado, y lo pongo entre comillas, que es un desafío mayor. O sea, creo que eso envuelve la razón y el porqué de las muchas, no todas, pero muchas de las acciones que luego él desgrana a lo largo de su discurso. Sí, por supuesto. Dice también, hablando ahorita que tocabas el tema de corrupción, ya sea al final de su discurso, Alejandro, que se podría acabar ya incluso con la corrupción en un lapso no menor a 6 meses. De 6 meses habla cuando en campaña, todavía en sus últimos días, decía que a partir del día número 1, es decir, el 2 de diciembre, ya no habría corrupción. Esto habla un poco, retrata a cómo ha ido modificando el discurso Andrés Manuel en medida de que se va enfrentando a los retos de la gobernanza. No es lo mismo estar en campaña y recorrer el país, conocerlo muy bien, que a sentarse a planificar. Él mismo recientemente lo ha dicho, que él no se halla detrás de un escritorio, y no es que, qué bueno que Andrés Manuel siga recorriendo el país, pero tiene un momento en que tiene que aterrizar ideas, que tiene que planificar, y eso es lo que vemos que le cuesta un poco de trabajo, y lo hizo alusión a sus grandes proyectos basados en consultas populares que siempre estuvieron al margen de la ley, y que sin aceptar que estuvo al margen de la ley, más adelante dice en su discurso que se están quitando todos los obstáculos para seguir con este proceso de consultas, y cuando habla de todos esos obstáculos son los que precisamente le prohibía la ley, pero que los hizo, y que basado en la consulta popular sacó adelante su tema del Tren Maya, su tema del aeropuerto, pero primero se tomó una decisión, y es momento en que no se conocen los estudios de impacto ambiental, ¿no? Como en otros países, primero se hace un estudio de impacto ambiental, de costos, y luego se somete a ciertos comités, y aquí pues por una vía única se llevan a cabo estos proyectos. Eso es lo que resaltaría ahorita. Sí, por supuesto. Se hizo énfasis también, Marta, en muchos temas que ya se venían sonando desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador, como son la reforma educativa, como el tema de la austeridad republicana, y como el tema de la residencia incluso oficial de Los Pinos, que se suma también a este tema de las consultas que ya decía Alejandro, como el tema del aeropuerto. Sí, curiosamente del aeropuerto, bueno, creo que fue uno de los temas que más reacciones hubo, por lo menos es lo que yo logré captar a través de la televisión, ¿no? Y creo que además ahí surgieron los grandes fantasmas de Andrés Manuel, precisamente, es decir, vamos a parar Texcoco, de eso no tengan duda, de hecho ya está, pero este mes
se inicia Santa Lucía. Dice, aunque, y ahí habla de sus famosos adversarios, y tiene una para mí de las frases más interesantes del discurso, cuando él comenta que esa lluvia de amparos que quiere detener la construcción de Santa Lucía, dice, a través de campañas de sabotaje legal. Creo que esa frase es bien interesante porque tiene muchas repercusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo está viendo él precisamente este embate? Porque él lo ve así, toda una campaña casi ya equivalente a los linchamientos, ¿no? Para tratar de detener toda su obra. Y bueno, Santa Lucía es una de sus grandes obras, así como la del Tren Maya que acababas de mencionar, ¿no? Habla también acerca de las finanzas sanas, de cómo se ha ido desarrollando este tema a lo largo pues, de estos 7 meses de gobierno. Hay que recordarle a todos los que nos están viendo que hoy pues, se cumple ya un año de que haya sido electo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Sin embargo, pues prácticamente de la gestión van 7 meses. Esto fue lo que dijo acerca del tema de las finanzas sanas. Vamos a verlo y lo analizamos. Del diésel, del gas y de la electricidad. Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y se está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores volúmenes de crudo y de gas asociado. Este año se invertirán 330,000 millones de pesos en la producción de petróleo, de gas y de electricidad. Esto representa un aumento del 50% con respecto a lo ejercido para la misma finalidad durante el año anterior. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que se van a invertir 330,000 millones de pesos en la producción de petróleo, gas y electricidad. Cifras que, bueno, pues como lo vino haciendo a lo largo de su discurso, tampoco tenían un sustento, ¿no? Sí, y para seguir con el proyecto de hacer del tema de la industria energética su modelo inicial, no da un viraje en ningún momento hacia plantear opciones de alternativas, ¿no? A energías de otra especie que no tengan que ver con las petroleras. Sigue empeñado en eso y de ahí pues habla el tema de las finanzas sanas que tiene el país, y yo quisiera destacar que es, al menos en este discurso que da Andrés Manuel, ya no es tan enfático como en otros discursos pasados, donde hablaba con toda la seguridad, con benevolencia, de que el crecimiento iba a superar el 4%, el 4 puntos porcentuales, y que en la medida de que han avanzado estos primeros 6 meses, su confrontación con las calificadoras, con los hombres de negocios que le han dicho que no puede lograrse, hoy ya no escuché que tuviera ese énfasis, esa fuerza en sus palabras de decir vamos a crecer 4%, hoy ya no lo toca. No, de hecho a lo único que va es cuando él dice no hay recesión, punto, o sea, no hace mayor énfasis, pero bueno, es importante para él decir no hay recesión y mantenemos el valor del peso frente al dólar. Creo que en términos económicos es un poco lo que él quiso decir, y tenemos finanzas sanas, pero efectivamente creo que de las grandes ausencias de los comentarios económicos está eso, el crecimiento, pues bien calladito, ahora sí, ¿no? Claro. ¿Qué tan necesario o qué tan aceptables son estos ejercicios de discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, o estos AMLOFest que ahora ya se han vuelto, pues, cuando ganó la elección presidencial, luego cuando tomó posesión, luego cuando cumple un año, también cuando cumplió 6 meses este análisis? ¿Es necesario también que salga tan recurrentemente a dar discursos frente a la población así de manera masiva? Pues yo creo que a su público y a su gente le gusta, y le gusta mucho. Pero es así que pues échale un ojo al Zócalo y escucha los gritos de él no está solo y tal y cual, y cuando él les dice y los invito para el grito ahora y que vamos a... Y ahora se viene el 15 de septiembre, también seguramente. ¿No? Entonces, que no necesariamente va a ser este discurso, espero, no, ese día, pero bueno, es más fiesta. Pero es muy de él. Yo creo que él es gente de mucha plaza y creo que estuvo bien. Y bueno, además me parece una respuesta
contundente, apabullante frente a la chirris, ¿verdad?, que hubo ayer de protesta, ¿no? Sí. O sea, dices, bueno, por favor, pues claro que hace bien. Dice, cuando a ti te va bien en algo, pues tienes que aprovecharlo. Yo creo que está en su momento, no sé cuánto le vaya a durar, pero pues yo en su lugar, desde luego, lo haría y su gente, pues a disfrutarlo. Ahorita que decías eso, ahorita vamos a analizar un tema del ritmo también que lleva Andrés Manuel López Obrador. Así habló acerca de las finanzas sanas. En el tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3%. Hemos sido, lo reafirmo, respetuosos de la autonomía del Banco de México. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5% en comparación con el año pasado. Un dato. Bueno, pues ahí está parte de lo que decía Andrés Manuel López Obrador, dice respeto a la autonomía del Banco de México y aumenta la recaudación de impuestos. Alejandro Sánchez. Sí, esta parte creo que a todos nos ha gustado, por lo menos a mí, sí, el tema de que la lucha contra la condonación de impuestos a estos grandes monstruos del comercio, sí, sobre todo global, que ya no se les perdone eso, es un buen punto. Que haya un ingreso de 4.5% respecto a lo del año pasado, eso también es muy interesante, pero ojo, aquí tienes dinero y para qué lo quieres y cómo lo vas a distribuir. Eso. Y yo saltaría al punto para conectarlo con el tema que festejaba él, el regalito que le dieron recientemente, bueno, ayer el Congreso de la Unión, de que ya no sea Bansefi, sino sea el Banco de Bienestar, y él habla de cómo va a llegar sucursales a todos los municipios, incluyendo los más alejados de las grandes cabeceras que conectan a las ciudades, a las serranías, y ahora toda la gente va a poder ir con una tarjetita sí, a sacar su apoyo, pero pues esto va empalmado con un tema que tiene que ver las elecciones, y va en la primera etapa, en el 2021, quiere que haya 24 millones de tarjetas ya de gente que esté yendo, saque su dinerito para gastarlo en lo que quiera. Eso en la primera etapa, para que en el 2024, cuando venga el próximo proceso presidencial, haya 70 millones de personas usando esa tarjeta. Y aquí las preguntas que uno pues debe hacerse es si va a influir en los procesos electorales ese tema, si se trata de un disfraz que va a proteger el programa político electoral y qué va a hacer la oposición, que no existe, ahorita no hay. Que no hay oposición, qué va a hacer ante un monstruo políticamente como lo es Andrés Manuel, donde vimos un Zócalo lleno, donde con todo y el mucho desgaste que haya tenido, sigue en los cuernos de la luna, sí, totalmente. Paseando por las nubes plácidamente, y con todo esta estructura, por eso él dice, unidad, que ya no hay marcha atrás para la 4T. Sí, me parece que los niveles de aprobación, a pesar de que hay algunas desaprobaciones en algunos temas, pues sigue siendo brutal, ¿no? Bueno, es impresionante. La gente luego se pregunta si en algún momento lo van a desgastar, por ejemplo, en las mañaneras, ¿no? Eso iba a ser. Y bueno, pues yo todavía no veo cómo. A lo mejor entre nosotros, los comunicadores, los que estamos siempre ahí duro y dale, decimos, bueno, ya, no, por favor. Pero, bueno, no, o sea, a la gente le gusta. Y creo que hay una razón muy, muy clara para esto. Estamos viendo como nunca en la historia realmente cómo funciona el poder presidencial en nuestro país, en vivo y a todo color. Porque las mañaneras son eso. De repente estás viendo cómo se comporta Andrés Manuel con sus secretarios de Estado, cómo les llama, cómo los cachetea así simbólicamente hablando, cuál es su relación con los propios reporteros, cómo da órdenes. Entonces estás viendo el poder, el ejercicio del poder en vivo,
¿Cuándo habíamos tenido acceso a eso? Nunca. Y me parece que el ritmo al que te referías, la verdad es que va a seguir dentro de la medida posible y los 6 años que siguen, a los 5 años que siguen, pero necesitaría haber algún tipo de enfermedad que le impidiera ya dar conferencias diario. No, porque el ritmo... No, yo creo que él se muere ahí en la raya. No, sí, él es una tromba, ¿no? Va ahí a raza. Bueno, otro tema del que se abordó, por supuesto, en el discurso fue el tema de la educación. Así habló al respecto. De nivel medio superior. ¿Saben cuánto significa esto? Imaginen todos los estudiantes de la UNAM. Es el equivalente. 300,000 becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior. En total estarán recibiendo becas 10 millones de estudiantes, lo que significará para este año una inversión de 60,000 millones de pesos, algo nunca visto en la historia de México. Me parece que el tema de la educación, uno de los más importantes, se dice se van a destinar 60,000 millones de pesos, Alejandro Sánchez. Sí, este tema lo inicia con el triunfo, ¿no?, que hace y lo destaca sobre lo que él dice la mal llamada reforma educativa, la única reforma que incluso el mismo PRI había celebrado junto con Peña Nieto y que es al mismo PRI al que en esta nueva legislatura le toca darle para atrás a lo que ellos mismos habían aprobado, devolverle esas comodidades a los maestros que se les había quitado, como decidir plazas, ¿no?, y darle plazas a todos estos maestros que habían sido cesados por incompetencia profesional, y hoy darles ese poder. Eso lo festeja. ¿Se dio ante el magisterio? De alguna manera cede durante 2 meses, tuvo 6 semanas, tuvo los maestros de la CENTE, tuvieron arrodillado al Congreso, tuvieron que estar a salto de mata tratando de sacar adelante el proyecto que ellos querían, porque el enemigo estuvo dentro. Había un grupo de 40 diputados, tanto de Morena como del PT, que estaban en la Comisión de Educación y no los pudieron madrugar, no los pudieron chamaquear, y eso obligó a que el proyecto se fuera desvaneciendo a como lo quería del todo Andrés Manuel. Tuvo que acabar cediendo a los maestros, y aquí faltaría un gran colofón que no lo quiso mencionar, pero que no lo podemos quitar del lado de la jiribilla política y del contexto, que es esto, la manzana, o mejor dicho, la cereza del pastel, es la excarcelación de la maestra Elba Ester Gordillo, que se había desviado 2,000 millones de pesos. La PGR no ha dicho qué va a pasar con esos 2,000 millones de pesos que había desviado, pero sí le han devuelto propiedades, le han devuelto cuadros y algunas otras cosas. Y no solo eso, sino que hoy la maestra, junto con su yerno, Fernando González Sánchez, están terminando ya de armar un nuevo partido político que se avecina para hacer como una bisagra política del partido en el poder. Claro, pero tú no le puedes achacar todo eso a Andrés Manuel, porque todos estos son procesos judiciales que de hecho iniciaron en la etapa de Peña Nieto y comenzaron su desenlace todavía en el gobierno de Peña Nieto. Y todo lo que viene después, sinceramente, ya es producto de resultados judiciales. Entonces no puedes decir, es el gobierno de Andrés Manuel el que escarceló a la maestra y el que le devolvió las obras. Pensar que no fueron parte de los acuerdos de transición también sería como muy... Pues discúlpame, pero ¿dónde están las pruebas? Pues es que son parte de los acuerdos, porque al final la maestra, las redes progresistas fueron las que apoyaron a Andrés Manuel en el Estado de México. Apoyado, y eso en política no hay apoyo, sino obtener algo a cambio. Estoy de acuerdo, hay un apoyo, pero eso no te significa que a cambio de ello tú hayas acordado escarcelarla, porque eso, perdóname, no lo que yo dije es que ocurre en el contexto, lo que yo dije es que ocurre en el contexto, y que en la lectura política había que tenerlo, solamente así inicié diciendo. Oye, Marta, hay becas para estudiantes, pero algún día
Yo me pregunto, ¿habrá ya los maestros en las aulas como los de la CENTE, por ejemplo, que están en las calles? ¿Algún día crees que veramos a los maestros? No lo sé, pero ese enfoque a mí la verdad me parece desagradable. De hecho, discrepo de todo lo que se ha hecho en esta mesa en materia educativa. Y creo que lo que valdría la pena, desde mi punto de vista, rescatar del discurso de Andrés Manuel, en todo lo que esto que tiene que ver en cuanto a que se le dé dinero a estudiantes, todos los programas sociales que, por supuesto, muchos derivan finalmente en la cuestión electoral, tarde o temprano, eso no me cabe la menor duda. En algo que sí creo que también hay que ver es que la distribución del ingreso es más equitativa, y esa es una de sus frases a propósito de la utilización de esos dineros, ¿no?, dentro de todo este contexto. Regresamos a cerrar en el Zócalo capitalino. Mariano Rivapalacio, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos allá en el estudio del Heraldo Televisión y a las personas que están al pendiente desde que comenzó la transmisión especial a través de la señal del Heraldo Televisión de este primer aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas que lo convirtieron en presidente de la República, y dando un reporte, dando finalmente un discurso en el que dio a conocer cuáles han sido los avances, los puntos más importantes que ha logrado en cuanto a los avances. Él decía que eran 78 compromisos cumplidos de 100. Él los dio a conocer aquí durante su participación, que comenzó poco después de las 5:15 de la tarde y terminó prácticamente 1 hora y media después. En estos momentos, Manuel, amigos del auditorio, te puedo comentar que la gente ya comienza a desalojar la plancha del Zócalo capitalino. Te puedo comentar que la vimos cerca de, en su totalidad, prácticamente entre un 80 y un 85% de su totalidad de personas que vinieron de diferentes partes de la República Mexicana con pancartas. En definitiva, era una fiesta en honor de Andrés Manuel López Obrador, porque las mercancías que se llegaron a vender, que primero fueron colocadas en los arcos, en los alrededores de los edificios que circundan la plancha del Zócalo capitalino, mercancía con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te puedo comentar que fueron desplegados poco más de 8,000 elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, coordinados por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien además vimos en el templete, en el escenario, junto a Andrés Manuel López Obrador y junto a la esposa del mandatario mexicano. También te puedo comentar, Manuel, amigos, allá en el estudio, que saldo blanco, no reportan personas lesionadas, ningún altercado mayor, hubo serenidad, en todo momento hubo la gente participando, muchas porras. En algún momento del discurso de Andrés Manuel López Obrador, la gente no está solo, muchas pancartas, muchas banderas de diferentes partes. Vimos por ahí algunas banderas por parte del partido Morena y por ahí también por parte del Partido del Trabajo. Ya para completar mi reporte, te comento, en estos momentos se encuentra el músico mexicano Horacio Franco en un concierto de flauta. La gente que desee se puede quedar, la que no, ya se comienza a retirar. Y es el reporte que yo les tengo a estos momentos de la tarde. Gracias, Mariano, gran trabajo desde la plancha del Zócalo capitalino. Edgar Ledesma, tú te encuentras en otro punto. ¿Qué tal, Manuel? Efectivamente nos encontramos aquí en el circuito del Zócalo capitalino y, como bien comentaba Mariano, ya comienza a retirarse la gente. Como podrán ver en las imágenes del camarógrafo Ernesto, comienzan a retirarse por aquí, por 16 de mayo, por Avenida Madero. Y comentarte que el ambiente todo el tiempo fue de fiesta, la gente todo el tiempo estaba aplaudiendo, sobre todo cuando anunció que ya cumplió 74 de sus 100 compromisos y cuando anunció que este mes ya comienza la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Comentar también que vimos gente que venía de distintas partes del país. Sin embargo, hubo mayor presencia de aquí, de la Ciudad de México, y gente de la tercera edad que, a pesar de que se tardó en iniciar el discurso de Andrés Manuel López Obrador, decidió quedarse aquí en la plancha del Zócalo y se acostaba aquí en la plancha esperando que hablara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel, mi reporte contigo, regreso. Gracias, Edgar Ledesma. Y bueno, tenemos 45 segundos cada quien para hacer un cierre, querida Marta Anaya. Yo cerraría con una de las frases de Andrés Manuel que creo que resumen el todo de su visión. Lo hecho en estos 7 meses bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo. Hemos visto, la verdad es que muchos cambios en muchos aspectos. Alex. Me gustaría destacar el tema de la agenda global, que si bien él no es un presidente que se haya destacado por eso, indirectamente el tema migratorio lo mete en esa sintonía y habla de ese acuerdo
logrado en Japón, donde el proyecto para el desarrollo que tiene que ver con Centroamérica y donde dice que habrá y se luchará por hacer empleos en Centroamérica como en México para estos migrantes que nos han modificado la agenda nacional. Bien, pues así ha transcurrido este discurso de Andrés Manuel López Obrador con motivo ya de un año de que fue elegido como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muchísimas gracias, Marta Anaya, por habernos acompañado. ¿Y dónde te vemos? Pues aquí en el Heraldo TV. Sí, estrenaste programa, además, muchas felicidades. Sí, ya los domingos a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Y te leemos qué días? De domingo a jueves en el Heraldo diario. En el impreso. Gracias, señores y señores.